Historia 1. La muñeca de la tumba. ¿Alguna vez has caminado por un cementerio y has sentido el impulso irresistible de tocar algo que no te pertenece? A veces, los objetos dejados sobre las lápidas no son simples ofrendas olvidadas por el dolor de la pérdida. A veces, son anclas. Son prisiones de porcelana, tela o metal que mantienen algo atado a este mundo, esperando, pacientemente, a que una mano imprudente rompa el sello. Dicen que lo que se da a los muertos pertenece, y violar esa ley sagrada tiene un precio que se paga con la cordura, o peor, con la vida misma. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará pensar dos veces antes de recoger incluso una flor caída en suelo santo. Esta es la historia de Javier, un hombre que no creía en supersticiones, un coleccionista de antigüedades que buscaba tesoros en los lugares más insólitos, sin saber que hay tesoros que están malditos por una razón. Javier solía frecuentar el cementerio general, no para visitar a familiares difuntos, sino para pasear entre los panteones antiguos, admirando la arquitectura gótica y buscando inspiración para sus restauraciones. Era un hombre práctico, de mente lógica, para quien la muerte era simplemente el final biológico de la existencia. No había fantasmas, no había espíritus, solo recuerdos y polvo. O al menos, eso era lo que él se decía a sí mismo cada vez que el viento soplaba demasiado frío entre los cipreses. Una tarde gris de noviembre, cuando la neblina comenzaba a descender temprano, Javier se desvió de los caminos principales hacia una sección del cementerio conocida como el Jardín de los Ángeles, el área reservada para los niños fallecidos hace décadas. Las tumbas allí eran pequeñas, muchas de ellas descuidadas, cubiertas de musgo y hojas secas. Sin embargo, algo llamó su atención en medio de la decadencia. Sobre una lápida de piedra caliza, desgastada por el tiempo y casi ilegible, estaba sentada una muñeca. No era una muñeca moderna de plástico, era una antigüedad exquisita, probablemente de finales del siglo XIX. Tenía el rostro de porcelana pálida, ojos de vidrio de un azul profundo y realista, y vestía un traje de encaje victoriano que, extrañamente, no parecía sucio ni raído por la intemperie. Javier se acercó, fascinado. Como experto, sabía que una pieza así valía una fortuna. Miró a su alrededor. El cementerio estaba desierto. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus propios pasos. ¿Quién dejaría algo así aquí?, pensó. Racionalizó que seguramente alguien la había olvidado recientemente, o quizás era una ofrenda nueva, aunque la tumba parecía no haber sido visitada en 50 años. La codicia profesional pudo más que el respeto. Con una mano temblorosa, no por miedo, sino por la emoción del hallazgo, tomó la muñeca. Estaba fría al tacto, más fría que la piedra sobre la que descansaba. Al levantarla, notó un papel doblado bajo su zapato de cuero. Lo desdobló y leyó una caligrafía infantil y temblorosa, para que no juegue sola. Javier sonrió con cinismo, guardó el papel en su bolsillo y metió la muñeca en su mochila. Salió del cementerio con la sensación de triunfo, ignorando la súbita caída de temperatura que hizo que su aliento se volviera visible. El viaje a casa fue tranquilo, pero al llegar a su apartamento, la atmósfera cambió. Javier vivía solo, rodeado de relojes antiguos y muebles restaurados. Colocó la muñeca sobre una mesa de trabajo en su taller, bajo la luz de una lámpara potente, para examinarla mejor. Era perfecta. Sin grietas, sin manchas. Sin embargo, mientras la limpiaba con un paño suave, tuvo la extraña sensación de que los ojos de vidrio seguían el movimiento de sus manos. Sacudió la cabeza, riéndose de su propia sugestión, y decidió ir a la cocina por una copa de vino para celebrar su adquisición. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Un golpe seco, como de algo pequeño cayendo al suelo, provino del taller. Javier regresó rápidamente. La muñeca ya no estaba en la mesa. Estaba en el suelo, sentada perfectamente erguida, mirando hacia la puerta. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Debió resbalarse, murmuró, aunque sabía que la había dejado acostada y segura. La recogió y, al tocarla, notó que la porcelana ya no estaba fría. Estaba tibia, como la piel de un ser vivo. La soltó de golpe sobre la mesa y retrocedió. Esa noche, el sueño de Javier fue un tormento. Soñó con una niña de vestido blanco que lloraba en un jardín de piedras, gritando que le habían robado su única amiga.
Se despertó sudando a las 3 de la mañana, la hora muerta. El silencio de su apartamento era opresivo. Entonces, escuchó algo que le heló la sangre, una risa infantil, suave y melodiosa, proveniente del pasillo. Javier se levantó, armándose con una linterna pesada, y caminó hacia el origen del sonido. La risa lo guió hasta el taller. La puerta estaba entreabierta. Empujó la madera y la luz de su linterna iluminó la mesa de trabajo. Estaba vacía. «¿Buscas a mi amiga?», susurró una voz justo detrás de su oreja. Javier giró violentamente, golpeando el aire con la linterna, pero no había nadie. Su corazón latía desbocado. Corrió hacia la sala de estar y encendió todas las luces. Allí, sentada en su sofá favorito, estaba la muñeca. Pero algo había cambiado. Su expresión, antes neutra, ahora mostraba una mueca sutil, casi imperceptible, de malicia. Y en su regazo, sostenía el papel que Javier había guardado en su bolsillo, para que no juegue sola. El terror se apoderó de él. Agarró la muñeca, decidido a deshacerse de ella. Corrió hacia la ventana de su tercer piso y la lanzó con todas sus fuerzas hacia la calle oscura. Vio cómo el pequeño cuerpo caía y escuchó el estallido de la porcelana contra el pavimento. Respirando agitadamente, cerró la ventana y las cortinas. Se acabó, pensó. Se sirvió otra copa, sus manos temblaban tanto que derramó el líquido rojo sobre la alfombra, pareciendo sangre. Pasaron 10 minutos. Alguien llamó a la puerta. 3 golpes lentos y rítmicos. Javier se quedó paralizado. No esperaba a nadie. Se acercó a la mirilla y miró. El pasillo estaba vacío. Suspiró, tratando de calmarse, cuando su mirada bajó hacia el suelo del umbral. Algo pequeño se movía allí. Abrió la puerta con una mezcla de furia y pánico. No había nadie, pero en el centro de su sala, detrás de él, escuchó de nuevo el sonido de porcelana chocando. Se dio la vuelta lentamente. La muñeca estaba de nuevo en el sofá. Estaba rota. La mitad de su rostro había desaparecido, revelando una oscuridad hueca en su interior. Un brazo colgaba de un solo hilo y su vestido estaba sucio de alquitrán y sangre. Pero su único ojo restante, ese ojo azul profundo, lo miraba con una intensidad furiosa. Y entonces, la muñeca habló. No fue una grabación, ni un mecanismo. Sus labios de porcelana no se movieron, pero la voz llenó la habitación. Una voz gutural y antigua que no pertenecía a ninguna niña: «Tú me sacaste de mi casa. Ahora yo me quedaré en la tuya. Y ella viene a buscarme». Las luces del apartamento estallaron al unísono. En la oscuridad total, Javier escuchó el sonido de pies descalzos corriendo a su alrededor, acercándose cada vez más. Sintió manos pequeñas y frías agarrando sus tobillos, subiendo por sus piernas. Trató de gritar, pero el aire se le congeló en los pulmones. Lo último que vio antes de perder la consciencia fue el rostro fantasmal de una niña, flotando frente a él, con las cuencas de los ojos vacías, extendiendo la mano hacia la muñeca rota. A la mañana siguiente, la policía encontró el apartamento de Javier en completo desorden. Muebles volcados, espejos rotos. De Javier no había rastro. Lo buscaron durante semanas, pero fue como si la tierra se lo hubiera tragado. Solo encontraron una cosa extraña en la escena: una muñeca de porcelana antigua, sentada perfectamente en el centro de la sala, con un papel arrugado en su regazo. Cuando un oficial intentó levantarla para guardarla como evidencia, sintió un frío inexplicable y juró haber escuchado un susurro que decía: «Ahora jugamos todos». La muñeca fue llevada al depósito, pero dicen que por las noches, los guardias escuchan risas y pasos de niños corriendo entre las estanterías, y nadie se atreve a tocar la caja número 402. Javier aprendió, demasiado tarde, que hay regalos que nunca deben aceptarse y tumbas que nunca deben ser profanadas. Si has sentido un escalofrío recorrer tu espalda con esta historia, no te quedes solo en la oscuridad. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. Así estarás protegido cuando subamos la próxima pesadilla. Y si alguna vez has encontrado algo extraño en un cementerio, dale un like a este vídeo y cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu miedo es nuestro alimento. Nos vemos en la próxima historia. Historia 2, el velador nocturno.
Hay trabajos que nadie quiere, oficios que se realizan en las sombras mientras el resto del mundo duerme bajo la seguridad de sus mantas. Ser velador nocturno de un cementerio es uno de ellos. Se dice que para aceptar un puesto así, uno debe estar desesperado por dinero o haber perdido el miedo a la muerte hace mucho tiempo. Pero te advierto, el silencio de un cementerio a las 3 de la mañana no es paz, es una expectativa. Es el silencio de 1000 ojos invisibles observándote desde la oscuridad, esperando a que cometas el error de mirar donde no debes. Lo que vas a escuchar a continuación es el testimonio de alguien que creyó que la soledad era su única compañera, hasta que la niebla le demostró lo contrario. Roberto era un hombre corpulento, de pocas palabras, un exmilitar que buscaba la tranquilidad que la vida civil le había negado. Aceptó el trabajo de guardia de seguridad en el cementerio de la Recoleta porque la paga era buena y, francamente, prefería lidiar con los muertos que con los vivos. Los muertos no molestan, no se quejan y no roban, solía decir a sus amigos. Durante los primeros meses, su rutina fue monótona, rondas cada hora, linterna en mano, verificando que los portones estuvieran cerrados y que ningún adolescente hubiera saltado la reja para hacer pruebas de valentía o rituales tontos. Sin embargo, todo cambió una noche de invierno particularmente cruda. Una niebla densa, casi antinatural, había descendido sobre el camposanto poco después de la medianoche. No era una niebla normal, era espesa, pegajosa y olía a tierra mojada y flores podridas. Roberto estaba en su caseta, bebiendo café caliente, cuando los monitores de las cámaras de seguridad parpadearon. La estática llenó las pantallas por unos segundos y, cuando la imagen regresó, vio algo en el sector 4, la parte más antigua del cementerio, donde los mausoleos eran tan grandes como pequeñas casas. En la pantalla granulada, una figura estaba de pie frente al panteón de la familia Alvear. Roberto frunció el ceño. Sabía que el cementerio estaba cerrado y asegurado. Agarró su linterna, su radio y su porra, y salió a la gélida noche. La visibilidad era casi nula. La luz de su linterna apenas cortaba la bruma unos metros por delante. «Oiga. El cementerio está cerrado», gritó, su voz amortiguada por la densidad del aire. No hubo respuesta, solo el eco lejano de sus propias palabras. Caminó con paso firme, haciendo crujir la grava bajo sus botas. Al llegar al sector 4, la temperatura descendió bruscamente. Su aliento salía como vapor denso. Apuntó la linterna hacia el panteón de los Alvear. No había nadie. Las rejas de hierro forjado del mausoleo estaban cerradas con cadena y candado, tal como él las había dejado. Roberto resopló, pensando que la fatiga le estaba jugando una mala pasada. Se dio la vuelta para regresar, pero entonces escuchó el sonido. Era el chirrido metálico de una reja abriéndose. Se giró de golpe. El candado del panteón estaba en el suelo, roto. La reja estaba entreabierta. El corazón de Roberto comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. «Salga de ahí ahora mismo», ordenó, tratando de mantener la autoridad en su voz. Se acercó despacio, iluminando el interior. Los ataúdes de la familia estaban en sus nichos de mármol, intactos. Pero en el centro del pequeño recinto, de espaldas a él, había una mujer. Vestía ropa antigua, un luto riguroso de principios de siglo, con un velo negro que cubría su cabeza y espalda. «Señora, no puede estar aquí», dijo Roberto, entrando al mausoleo. La mujer no se movió. Sollozaba suavemente, un sonido desgarrador que heló la sangre del guardia. Roberto extendió la mano para tocarle el hombro. Al hacer contacto, la tela del vestido se deshizo bajo sus dedos como ceniza, y la mujer se giró. No tenía rostro. Donde deberían estar sus facciones, solo había una superficie lisa de piel pálida y grisácea. Sin ojos, sin boca, sin nariz. Roberto gritó y tropezó hacia atrás, cayendo fuera del mausoleo. La linterna rodó por el suelo, proyectando sombras erráticas sobre las lápidas circundantes. Desde el interior de la tumba, la figura sin rostro comenzó a flotar hacia él, y de repente, una grieta se abrió en esa piel lisa donde debía estar la boca, emitiendo un alarido que no era humano, sino el sonido de 1000 voces gritando en agonía al mismo tiempo. Roberto se levantó y corrió como nunca había corrido en su vida. No miró atrás. Sentía que la niebla misma intentaba agarrarlo,
con dedos vaporosos que le rozaban el cuello. Llegó a la caseta de seguridad, se encerró y trancó la puerta, respirando con dificultad. Miró las cámaras. En todas las pantallas, en cada rincón del cementerio, había figuras de pie. Cientos de ellas. Todas vestidas de luto, todas inmóviles, mirando hacia la cámara con sus rostros vacíos. Y entonces, todas, al unísono, levantaron una mano y señalaron hacia la caseta de seguridad. La radio de Roberto se encendió sola. Entre la estática, una voz susurró claramente: «Tú eres el nuevo inquilino». Las luces de la caseta se apagaron. A la mañana siguiente, el relevo encontró la caseta vacía. La puerta estaba cerrada por dentro. No había señales de lucha, solo una taza de café derramada y los monitores de seguridad mostrando estática. Roberto nunca fue encontrado. Pero los nuevos guardias dicen que, en las noches de niebla espesa, se puede ver a un hombre corpulento con uniforme de seguridad caminando entre las tumbas del sector 4, con el rostro liso y sin facciones, haciendo rondas eternas de las que nunca podrá despertar. Si esta historia te ha hecho dudar de mirar por la ventana esta noche, asegúrate de que no eres el próximo en desaparecer. Suscríbete al canal para unirte a nuestra comunidad de sobrevivientes y deja tu like si alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo. No olvides activar la campana, porque la próxima historia podría estar ocurriendo justo detrás de ti. Historia 3. La tumba sin nombre. Todos queremos ser recordados. Grabamos nuestros nombres en piedra, erigimos monumentos, luchamos contra el olvido con todas nuestras fuerzas. Pero hay tumbas que no tienen nombre por una razón muy específica. No es por pobreza, ni por descuido. Es una advertencia. Una lápida en blanco es un sello, una manera de decir que lo que yace debajo no debe ser nombrado. No debe ser invocado, y por el amor de Dios, nunca debe ser perturbado. Hay secretos que la tierra se traga para protegernos. Y excavar en el pasado puede liberar horrores que ni el tiempo ha podido borrar. Escucha bien, porque la curiosidad no solo mató al gato, condenó su alma. Esta historia sucedió en un pequeño pueblo costero, donde el cementerio local se encontraba en un acantilado azotado por el viento y la sal. Lucas y Mateo eran dos jóvenes estudiantes de arqueología, entusiastas y un poco arrogantes, que pasaban el verano investigando leyendas locales sobre enterramientos antiguos no registrados. Habían oído rumores de los ancianos del pueblo sobre la tumba muda, un montículo de tierra apartado, marcado solo por una losa de granito negro sin inscripción alguna, rodeada de un círculo de sal que los lugareños renovaban religiosamente cada mes. Para los lugareños, era un lugar maldito. Para Lucas y Mateo, era el descubrimiento que impulsaría sus carreras académicas. Supersticiones de gente de campo, dijo Mateo mientras cargaban las palas y las linternas una noche sin luna. Ignoraron las miradas de desaprobación del viejo sepulturero que los vio dirigirse hacia el acantilado. No caben ahí, muchachos. Lo que no tiene nombre, no tiene dueño, y lo que no tiene dueño, pertenece al diablo, les había advertido el viejo con voz temblorosa. Se rieron de él. Llegaron al sitio cerca de la 1 de la madrugada. El viento aullaba, golpeando las olas contra las rocas abajo. La losa negra parecía absorber la poca luz de las estrellas. Sin dudarlo, comenzaron a cavar alrededor de la piedra. La tierra estaba extrañamente suelta, como si hubiera sido removida recientemente, aunque sabían que nadie había tocado ese lugar en décadas. A medida que profundizaban, un olor nauseabundo comenzó a emanar del agujero, una mezcla de azufre y carne quemada. ¿Hueles eso?, preguntó Lucas, cubriéndose la nariz con el antebrazo. Gas metano, es natural en la descomposición, respondió Mateo, aunque su voz denotaba nerviosismo. Su pala golpeó algo duro. Un sonido hueco, como madera podrida. Limpiaron la tierra con las manos, revelando una caja de madera negra, atada con gruesas cadenas de hierro oxidado. No había cruz, ni símbolos religiosos, solo extraños grabados en el metal que parecían retorcerse si los mirabas fijamente. La codicia académica los cegó. Con una cizalla que habían traído, cortaron las cadenas. El metal cedió con un gemido que sonó casi humano. Al abrir la tapa, esperaban encontrar huesos, joyas, quizás reliquias. Lo que encontraron fue un espejo. Un espejo antiguo, de plata pulida,
colocado boca abajo, mirando hacia el fondo del ataúd. Debajo del espejo no había cuerpo. Solo había oscuridad. Una oscuridad que parecía moverse, como humo líquido. Mateo, impulsado por una curiosidad fatal, levantó el espejo y se miró en él. Pero el reflejo no le devolvió su imagen. En el espejo, vio su propio rostro, pero envejecido, podrido, con los ojos cosidos y la boca abierta en un grito eterno. «Mateo, suéltalo», gritó Lucas. Pero era tarde. Mateo comenzó a gritar, llevándose las manos a la cara. «¡Me quema! ¡Quítalo, quítalo!». Su piel comenzó a burbujear, como si un ácido invisible la estuviera disolviendo. Lucas intentó arrebatarle el espejo, pero al tocarlo, sintió una descarga eléctrica que lo lanzó hacia atrás. Cayó al borde del acantilado, mirando con horror cómo su amigo era consumido. Del ataúd abierto comenzó a salir una sombra, una entidad densa y oscura que se enroscó alrededor de Mateo. La sombra no tenía forma definida, pero susurros ininteligibles llenaron el aire, voces en lenguas muertas que hablaban de dolor y venganza. Mateo cayó dentro del ataúd, arrastrado por la fuerza invisible. La tapa se cerró de golpe por sí sola. Las cadenas rotas se unieron mágicamente, soldándose como si nunca hubieran sido cortadas. Lucas, aterrorizado, intentó levantarse, pero el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. La losa de granito negro se levantó y se deslizó, cubriendo el agujero y el ataúd con una finalidad aterradora. El silencio regresó de golpe. Solo quedaba el sonido del mar. Lucas estaba solo. Corrió al pueblo, gritando por ayuda. Cuando llevó al sheriff y al viejo sepulturero al lugar al amanecer, no había rastro de la excavación. La tierra estaba compacta, cubierta de hierba que parecía llevar años allí. La losa negra estaba en su lugar, rodeada por el círculo de sal intacto. «¿Dónde está mi amigo?», lloraba Lucas. El sepulturero lo miró con tristeza infinita. «Te lo advertí, hijo. Ahora él es el guardián. Él sostiene el espejo para que lo que está al otro lado no pueda salir». Lucas fue internado en un psiquiátrico semanas después. Se pasaba los días gritando que no le dejaran mirarse en ningún espejo. Decía que, si veía su reflejo, vería a Mateo detrás de él, con los ojos cosidos, susurrando su nombre. Y en el pueblo, dicen que en las noches sin luna, si te acercas al acantilado, puedes escuchar golpes desesperados proviniendo de debajo de la tierra, el sonido de alguien que quiere salir, o quizás, de algo que quiere entrar. No dejes que la curiosidad te lleve a lugares de los que no podrás regresar. Si valoras tu alma, suscríbete a este canal ahora mismo y danos un like para sellar el pacto de protección. Comparte esta historia con alguien que necesite una advertencia, y recuerda, hay puertas que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben abrirse. Hasta la próxima pesadilla. Historia 4, las voces del mausoleo. El silencio absoluto no existe. Incluso en las cámaras anecoicas más avanzadas del mundo, si prestas suficiente atención, escucharás el latido de tu propio corazón o el zumbido de tu sistema nervioso. Pero en los cementerios, el silencio tiene una textura diferente. No es la ausencia de sonido, es una contención. Es como si el aire mismo estuviera aguantando la respiración, ocultando una cacofonía de lamentos, súplicas y secretos que luchan por romper la barrera de lo imperceptible. Dicen que las paredes oyen, pero en los mausoleos, las paredes hablan. Y si tienes la desgracia de tener el oído lo suficientemente agudo, lo que te dirán no te dejará dormir nunca más. Prepárate para cuestionar cada susurro que escuches en la oscuridad a partir de hoy. Daniel era un ingeniero de sonido obsesionado con la acústica de lo paranormal. No era un cazafantasmas tradicional, despreciaba las tablas ouija y los médiums teatrales. Él creía en la física, en las frecuencias, en la teoría de que la energía no se destruye, solo se transforma, y que la voz humana es simplemente energía vibratoria que podría quedar atrapada en ciertos materiales conductores, como la piedra caliza y el mármol. Su objetivo era capturar una impronta acústica residual, la prueba científica de la vida después de la muerte. Su destino esa noche era el mausoleo de la familia Valdemar, una estructura imponente y aislada en la parte trasera del cementerio municipal, famosa no por sus fantasmas visuales, sino por los extraños fenómenos auditivos que reportaban los cuidadores,
coros que cantaban bajo tierra y gritos ahogados que parecían venir de las paredes. Daniel llegó armado con micrófonos de alta sensibilidad, grabadoras de espectro completo y audífonos con cancelación de ruido de grado militar. Montó su equipo en el centro del mausoleo, rodeado por las efigies de ángeles llorosos y las placas de bronce de los Valdemar, una familia que, según la historia local, había muerto en extrañas circunstancias a principios del siglo XX. El aire dentro del recinto estaba estancado, frío y pesado. Daniel cerró la pesada puerta de hierro, quedando en completa oscuridad, iluminado solo por los LEDs parpadeantes de su consola de mezcla. Iniciando sesión de grabación. Hora, 2:15 de la madrugada al ruido base, menos 60 decibelios, narró Daniel a su grabadora personal. Se colocó los audífonos y subió la ganancia. Al principio, solo escuchó el siseo estático del aire y el crujido ocasional del asentamiento del edificio. Pasaron 40 minutos de tedio. Daniel estaba a punto de dar por terminada la sesión, decepcionado, cuando el búmetro de la consola saltó al rojo. No fue un ruido fuerte en el exterior. Fue una frecuencia extremadamente baja, casi un infrasonido, que vibró en sus muelas antes de llegar a sus oídos. A través de los audífonos, comenzó a distinguir un patrón. No era viento. Era respiración. Pero no una, sino docenas, superpuestas, respirando al unísono, rítmicamente, rodeándolo. Daniel giró la cabeza, iluminando las esquinas con su linterna, pero estaba solo. Ajustó los filtros para limpiar el audio en tiempo real. La respiración se aclaró y, debajo de ella, emergió una voz. Una voz de mujer, clara, nítida y terriblemente cercana, como si le hablaran directamente al canal auditivo. «No deberías estar escuchando», susurró la voz. Daniel se congeló. Su corazón se disparó. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó al aire vacío. La respuesta no vino del aire, sino de los audífonos. «Él nos oye. Él nos oye. Él nos oye», repitieron múltiples voces ahora, una mezcla de tonos infantiles, ancianos y guturales, creando una disonancia que le provocó náuseas. Daniel intentó quitarse los audífonos, pero sus manos no respondieron. Estaba paralizado por el miedo, o tal vez por la frecuencia misma que parecía estar afectando su sistema motor. Las voces cambiaron de tono. Dejaron de susurrar y comenzaron a hablar con una autoridad malévola. Empezaron a narrar cosas sobre la vida de Daniel. Cosas imposibles. Hablaron de la muerte de su madre, describiendo con precisión clínica el sonido de su último suspiro en el hospital, un sonido que solo Daniel había escuchado. Hablaron de sus pecados más oscuros, de sus pensamientos más vergonzosos, repitiéndolos en un bucle burlón y degradante. «Basta», gimió Daniel, con lágrimas en los ojos. «¿Quieres saber el futuro, Daniel?», preguntó una voz profunda y rasposa que parecía venir de debajo del suelo del mausoleo. «Podemos decirte cuándo vas a morir. Podemos decirte cómo suena tu propia muerte». En la pantalla de su computadora portátil, las ondas de sonido se volvieron caóticas, formando formas que parecían rostros gritando. El sonido en sus oídos aumentó de volumen, superando el umbral del dolor. Daniel gritó y logró arrancarse los audífonos, arrojándolos al suelo. Pero el silencio no regresó. Las voces ya no necesitaban los equipos electrónicos. Ahora resonaban en las paredes de piedra, rebotando en la cúpula del mausoleo, amplificándose hasta convertirse en un rugido físico que hacía temblar el suelo. «Únete a nosotros. Únete al coro», gritaban las paredes. Las estatuas de los ángeles parecieron girar sus cabezas de piedra hacia él. Daniel, gateando, intentó llegar a la puerta. La empujó, pero estaba atascada, como si alguien la estuviera sosteniendo desde afuera. El ruido era ensordecedor. Sentía que sus tímpanos iban a estallar, que su cerebro se licuaría por la presión sónica. Entonces, todo se detuvo. Un silencio súbito y absoluto cayó sobre el mausoleo. Daniel, jadeando, pensó que había pasado. Se levantó temblando, con sangre goteando de su nariz y oídos. Abrió la puerta, que ahora cedió fácilmente, y salió al aire fresco de la noche. Cayó de rodillas en la hierba, agradecido por el silencio. Pero entonces se dio cuenta. No había grillos.
No había viento. No escuchaba sus propios pasos en la grava. Daniel se tocó los oídos. Estaba sordo. La presión había destruido su capacidad auditiva. Lloró de alivio y desesperación a la vez. Al menos, las voces se habían ido. O eso creía. Porque segundos después, dentro de su mente, sin necesidad de oídos, la voz profunda volvió a hablar, clara como el cristal, instalada directamente en su corteza cerebral. Ahora que hay silencio afuera, podemos hablar contigo para siempre, Daniel. Nunca más estarás solo. Daniel gritó, pero no pudo escucharse a sí mismo. Solo podía escuchar al coro de los Valdemar, que comenzaba a cantar una canción de bienvenida dentro de su cabeza. Una canción que no terminaría hasta el día de su muerte, y probablemente, ni siquiera entonces. El sonido es una puerta, y una vez que la abres, no puedes cerrarla. Si valoras tu silencio, suscríbete ahora mismo a este canal. Hazlo antes de que empieces a escuchar susurros que no provienen de ninguna parte. Dale like al vídeo si alguna vez has escuchado tu nombre en una casa vacía y activa la campana para que nuestras notificaciones sean lo único que rompa tu silencio esta noche. Historia 5. El entierro prematuro. El miedo más primitivo del ser humano no es la muerte en sí, sino el despertar en el lugar equivocado. Imagina la oscuridad absoluta, una oscuridad tan densa que pesa sobre tus ojos abiertos. Imagina el olor a madera barnizada, satén barato y flores marchitas. Imagina el aire viciado, caliente y escaso, llenando tus pulmones con cada respiración desesperada. Y entonces, el golpe seco de tus nudillos contra una tapa que está a solo centímetros de tu nariz. La comprensión brutal de que estás vivo, pero para el resto del mundo, has dejado de existir. La claustrofobia no es solo miedo a los espacios cerrados, es el miedo a que ese espacio cerrado se convierta en tu eternidad. Esta es la historia de Elena, y te prometo que, después de escucharla, querrás dejar instrucciones muy claras en tu testamento. Elena sufría de una condición médica rara y aterradora, catalepsia. Sus ataques la dejaban rígida, fría y sin pulso perceptible durante horas, a veces días. Vivía aterrorizada por la posibilidad de ser declarada muerta por error. Su obsesión era tal que, en su testamento, dejó instrucciones específicas y pagó una fortuna por un ataúd de seguridad, un diseño victoriano modernizado que incluía un tubo de ventilación disimulado y un mecanismo conectado a una campana de bronce situada en la superficie de su tumba. Si despertaba, solo tenía que tirar de una cuerda de terciopelo dentro del ataúd, y la campana sonaría en el cementerio, alertando al guardia. Era un plan perfecto, una póliza de seguro contra su peor pesadilla. El día llegó. O más bien, la noche. Elena sufrió un ataque masivo mientras dormía. Los paramédicos, confundidos por la falta de signos vitales y la baja temperatura corporal, certificaron su muerte. Su familia, devastada y conocedora de su fobia pero convencida por los médicos de que esta vez era real debido a la duración del estado, procedió con el velatorio. Elena estaba allí, atrapada en su propio cuerpo. Podía oír los llantos de su madre, los susurros de pésame de sus amigos. Podía oler el incienso y las velas. Quería gritar, mover un dedo, abrir un ojo, pero era una prisionera en su propia carne. Sintió cómo la maquillaban, cómo la vestían, cómo la colocaban en la caja acolchada. El momento más aterrador fue el cierre de la tapa. El sonido de los cerrojos girando fue como un disparo en su mente. Luego, el movimiento oscilante del viaje al cementerio. Y finalmente, el descenso. El sonido de la tierra cayendo sobre la madera, clac, clac, clac. Una lluvia de piedras y suelo que sellaba su destino. Después, silencio. Horas de silencio y oscuridad. Poco a poco, la parálisis comenzó a ceder. Primero un dedo, luego la mano. Elena abrió los ojos en la negrura total. El pánico la golpeó como una ola física. Hiperventiló, consumiendo precioso oxígeno. Cálmate, cálmate, se dijo mentalmente. Tienes la campana. Buscó a tientas en la oscuridad. Sus dedos rozaron la seda del forro hasta encontrar la cuerda de terciopelo. La agarró con fuerza y tiró. Esperó. Tiró de nuevo, con más fuerza. Arriba, en la superficie,
El sonido metálico y claro de la campana rompió la tranquilidad de la noche del cementerio. Din, din, din. Elena lloró de alivio. Sabía que el guardia nocturno, un hombre llamado Tomás a quien ella misma había sobornado meses antes para que estuviera atento, escucharía. Siguió tirando de la cuerda rítmicamente. Pasaron minutos que parecieron horas. Entonces, escuchó algo. Pasos. Pesados y rápidos sobre la hierba, justo encima de su cabeza. Aquí. Estoy aquí, gritó Elena, aunque sabía que su voz apenas se oiría a través de 2 metros de tierra. Escuchó el sonido de una pala clavándose en la tierra. Crash, crash. Estaban cavando. La estaban salvando. Elena dejó de tirar de la cuerda para ahorrar aire, sonriendo entre lágrimas en la oscuridad. Escuchaba la respiración agitada del excavador, el sonido frenético de la tierra siendo removida. Estaban cerca. De repente, la pala golpeó la madera de la tapa con un golpe sordo. ¡Abre! ¡Sácame!, gritó ella, golpeando la madera desde adentro. La voz que respondió no era la de Tomás, el guardia. Era una voz rasposa, burlona y terriblemente familiar. Era la voz de su marido, Carlos. Elena, querida, siempre fuiste tan dramática, dijo la voz, amortiguada por la madera pero clara en su intención. Elena se heló. ¿Carlos? Carlos, sácame. Estoy viva. Lo sé, respondió él. Ese era el problema. Siempre ha sido difícil de matar. ¿Y esa campana? Dios, qué invento tan molesto. Menos mal que vine a visitarte esta noche para asegurarme. Elena escuchó un sonido metálico, pero no era la tapa abriéndose. Era el sonido de algo siendo vertido. Un líquido espeso y pesado comenzó a caer sobre el ataúd, filtrándose por el tubo de ventilación que debía darle aire. Olía a químico, a construcción. ¿Qué haces?, gritó ella, tosiendo. Cemento, mi amor. Cemento desecado rápido, susurró Carlos. Voy a tapar ese tubo y voy a asegurarme de que nadie más escuche esa maldita campana. Descansa en paz, de verdad, esta vez. Elena tiró de la cuerda frenéticamente. La campana sonó una vez, 2 veces, y luego se detuvo abruptamente, ahogada por la mezcla gris que llenaba el mecanismo arriba. El aire comenzó a faltar. El tubo de ventilación se taponó. El sonido de la pala regresó, pero esta vez, estaba echando la tierra de vuelta, cubriendo la capa de cemento fresco, ocultando la evidencia para siempre. Elena gritó hasta que su garganta sangró, arañó la madera hasta que sus uñas se arrancaron de raíz. Pero arriba, en la superficie, la noche volvió a estar en silencio. Nadie escuchó los últimos golpes desesperados. Nadie supo que la lápida recién colocada no marcaba el lugar de un cadáver, sino de una mujer que murió sabiendo que su salvación había sido su verdugo. La sensación de falta de aire es terrible, ¿verdad? Respira profundo ahora que puedes. Asegúrate de que sigues vivo suscribiéndote a nuestro canal. Es la única forma de mantenerte conectado con este lado de la realidad. Dale like si alguna vez has tenido pesadillas con estar encerrado, y comparte este vídeo. Quizás, si lo haces, alguien escuche tu campana cuando más lo necesites. Nos vemos en la superficie. Historia 6, la estatua que llora. La piedra no siente. La piedra no sufre. Eso es lo que nos dice la lógica. El mármol y el granito son fríos, inmutables, testigos eternos pero indiferentes de nuestro paso por el mundo. Sin embargo, ¿alguna vez has mirado una estatua a los ojos y has sentido una tristeza tan profunda que te corta la respiración? ¿Has notado cómo algunas figuras en los cementerios parecen cambiar de expresión cuando la luz de la luna las golpea desde cierto ángulo? Hay leyendas que dicen que el arte puede capturar más que la imagen de una persona, puede atrapar su dolor, su alma, su último grito de auxilio. Y cuando ese dolor es demasiado grande para ser contenido en la roca, la piedra hace lo imposible, llora. Si crees que las estatuas no pueden hacerte daño, escucha la historia del Panteón de los Montenegro, y reza para no encontrarte nunca con la mirada de su ángel guardián. Julián era un restaurador de arte sacro, un hombre de ciencia y técnica, cínico por naturaleza.
Había pasado su vida limpiando santos de madera apolillada y reparando narices de querubines de yeso. Para él, el milagro de las estatuas que lloran era siempre una cuestión de física básica, condensación, filtraciones de agua ricas en óxido de hierro, o simplemente un fraude elaborado con tuberías ocultas. Cuando recibió el encargo de restaurar el ángel principal del mausoleo de la familia Montenegro, una estructura gótica en decadencia en el ala este del cementerio, aceptó solo por la generosa suma que ofrecía el último descendiente vivo de la familia. El rumor local decía que la estatua, una mujer de tamaño natural con alas plegadas, lloraba sangre cada aniversario de la muerte de Isabela Montenegro, una joven que falleció en circunstancias misteriosas en 1920. Julián llegó al mausoleo al atardecer, cargado con sus herramientas, disolventes y una potente iluminación portátil. El lugar era lúgubre. Las enredaderas habían estrangulado las columnas y las vidrieras estaban rotas, permitiendo que el viento silbara una melodía triste. En el centro, sobre un pedestal de granito negro, se alzaba el ángel. Era una obra maestra de realismo perturbador. El escultor había tallado los pliegues del vestido con tal delicadeza que parecían seda petrificada. Pero lo más inquietante era el rostro. No tenía la serenidad habitual de los ángeles funerarios, tenía una expresión de angustia contenida, de terror mudo. Sus manos no estaban en posición de oración, sino que parecían estar arañando su propio pecho. Pura sugestión, murmuró Julián, encendiendo sus focos. Se subió al andamio y comenzó a examinar los ojos de la estatua. Buscó grietas, porosidad, cualquier explicación lógica para el fenómeno. Pasó horas limpiando la suciedad acumulada de décadas. Mientras frotaba la mejilla de mármol con un paño humedecido en una solución química, notó algo extraño. La piedra bajo sus dedos no se sentía fría y áspera. Tenía una textura suave, casi elástica. Retiró la mano rápidamente, sacudiendo la cabeza. El cansancio, se dijo. Los vapores de los disolventes me están afectando. Decidió tomar un descanso a medianoche. Se sentó en los escalones del mausoleo, bebiendo café de su termo, observando cómo la niebla cubría las tumbas vecinas. Fue entonces cuando escuchó el sollozo. No era el viento. Era un sonido húmedo, ahogado, que venía de adentro, justo detrás de él. Julián se giró lentamente, iluminando la estatua con su linterna. El ángel estaba llorando. No era agua, ni condensación. Un líquido espeso, oscuro y viscoso brotaba de los lagrimales de piedra, rodando por las mejillas pálidas y goteando sobre el pedestal. Julián se acercó, fascinado y horrorizado. Tocó el líquido con la punta del dedo. Era tibio. Olía a cobre. Era sangre. Imposible, susurró. Subió de nuevo al andamio, decidido a encontrar el truco. Con un cincel pequeño, golpeó suavemente el hombro de la estatua para ver si era hueca. El sonido no fue el clac seco de la piedra contra el metal. Fue un sonido sordo, como golpear carne congelada. Y donde el cincel había impactado, apareció un moretón. Una mancha púrpura que se extendía bajo la superficie blanca del mármol. Julián retrocedió, tropezando en el andamio. La estatua emitió un gemido. Un sonido gutural que vibró en la estructura misma. Los ojos de piedra, que antes miraban al vacío, parpadearon. Los párpados de mármol se cerraron y se abrieron, revelando no piedra, sino globos oculares humanos, inyectados en sangre, que giraron frenéticamente hasta fijarse en Julián. «Ayúdame», susurró la estatua. Sus labios rígidos no se movieron, pero la voz resonó en la cabeza de Julián. Él me cubrió viva. Julián comprendió la verdad con un horror que le paralizó el corazón. No era una estatua. Isabela Montenegro no había muerto en 1920. Había sido asesinada, o peor, inmovilizada y cubierta capa tras capa con una mezcla que imitaba el mármol, convertida en un monumento a su propia agonía, atrapada dentro de una cáscara de piedra, manteniéndose viva por alguna maldición o alquimia oscura que la familia había ocultado. «Sácame», suplicó la voz, y las manos de la estatua se movieron. Con un crujido ensordecedor de piedra rompiéndose, los dedos de mármol se cerraron sobre la muñeca de Julián. El agarre era de hierro. Julián gritó y golpeó el brazo de la estatua con su cincel.
La capa de piedra se rompió, revelando músculo rojo y hueso debajo. Un chorro de sangre arterial salpicó su cara. La estatua gritó, un alarido que rompió las pocas vidrieras que quedaban intactas. «No me dejes aquí». Julián logró soltarse, dejando jirones de su camisa y piel en las garras del ángel. Cayó del andamio al suelo duro, rompiéndose una pierna. Arrastrándose por el suelo, miró hacia atrás. La estatua estaba tratando de bajar del pedestal. Sus movimientos eran espasmódicos, rompiendo su propia cobertura de piedra con cada paso. Trozos de mármol caían al suelo, revelando a una mujer desollada y putrefacta debajo, que lloraba sangre y extendía los brazos hacia él. Julián llegó a la puerta de hierro, pero estaba cerrada. Juraba que la había dejado abierta. Escuchó el arrastrar de los pies de la criatura detrás de él. Sintió su aliento podrido en el cuello. «Ahora tú serás mi guardián», susurró la cosa al oído. A la mañana siguiente, el cuidador del cementerio encontró el mausoleo en silencio. El ángel estaba en su pedestal, impecable, restaurado a la perfección. Su rostro tenía una nueva expresión, una ligera sonrisa que antes no estaba allí. Y a sus pies, arrodillada en una postura de eterna devoción, había una nueva estatua. Era la figura de un hombre mirando al ángel con terror, tallada con un realismo espantoso. Tenía el rostro de Julián. Dicen que si te acercas mucho a esa nueva estatua en las noches de silencio, puedes escuchar un latido frenético dentro del pecho de piedra, y ver cómo una lágrima solitaria rueda por su mejilla de granito. El arte imita a la vida, pero a veces, la muerte atrapa a la vida para convertirla en arte. Si no quieres quedarte petrificado del susto, suscríbete al canal ahora mismo. Es tu única forma de romper el hechizo. Dale like a este vídeo para demostrar que estás vivo y moviéndote, y déjanos un comentario. ¿Qué harías si una estatua te guiñara un ojo? Nos vemos en la próxima historia, si es que logras moverte. Historia 7. Cena con los muertos. Hay una regla antigua, no escrita pero conocida por todas las culturas desde el principio de los tiempos. Nunca aceptes comida de los muertos. En el inframundo de los griegos, Perséfone quedó atrapada por comer 6 semillas de granada. En las leyendas celtas, probar el vino de las hadas te atrapaba en su reino por 100 años. El cementerio es un lugar liminal, un umbral entre nuestro mundo y el siguiente, y a veces, los habitantes de ese otro lado se sienten solos. A veces, quieren compañía. Y organizan banquetes suntuosos en la niebla, esperando a un invitado incauto que tenga más hambre que sentido común. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un hombre que recibió una invitación que debió rechazar, y el precio que pagó por saciar un apetito que no era de este mundo. Elías era un vagabundo. No un vagabundo por elección, sino por una serie de desgracias que lo habían dejado sin hogar, sin familia y sin esperanza. Solía dormir en el pórtico de la vieja iglesia del cementerio de San Lázaro, donde los muros de piedra lo protegían del viento helado. Era la noche del Día de los Muertos, y el cementerio había estado lleno de gente durante el día, dejando ofrendas, flores y comida en las tumbas. Elías, hambriento, había esperado a que cayera la noche y se cerraran las puertas para rebuscar entre las sobras. Sabía que estaba mal robar a los difuntos, pero el hambre tiene una moralidad flexible. Mientras caminaba entre las lápidas, buscando algún pan dulce o fruta intacta, vio una luz extraña en la zona de los mausoleos antiguos, la parte más rica y olvidada del cementerio. Se acercó con cautela. Frente a un panteón majestuoso de mármol negro, había una mesa larga, exquisitamente puesta. Manteles de encaje blanco, candelabros de plata con velas altas que ardían con una llama azulada, y una abundancia de comida que hizo que a Elías le doliera el estómago. Había asados humeantes, fuentes de frutas exóticas, botellas de vino añejo y postres que parecían joyas. Sentados a la mesa había 12 personas. Hombres con trajes de etiqueta pasados de moda, mujeres con vestidos de seda y perlas antiguas. Estaban inmóviles, en silencio, con la piel pálida como la cera y los ojos hundidos en sombras. En la cabecera de la mesa, un anciano de porte aristocrático se puso de pie y miró directamente a Elías. «Bienvenido, viajero», dijo el anciano. Su voz sonaba seca, como hojas arrastradas por el viento. «Te estábamos esperando. Hay un sitio vacío justo para ti». Señaló una silla vacía al otro extremo de la mesa.
El aroma del asado golpeó a Elías, anulando cualquier instinto de supervivencia. Era un olor embriagador, irresistible. Es para mí, tartamudeó Elías. Es para quien tenga el valor de sentarse, respondió una mujer con un velo negro, sonriendo. Sus dientes eran demasiado amarillos, demasiado largos. Elías se sentó. Su plato estaba servido. Carne jugosa, patatas doradas, vino rojo oscuro. Comed, ordenó el anciano. Es una noche de celebración. Elías no esperó. Clavó el tenedor en la carne y se la llevó a la boca. Estaba deliciosa, con un sabor intenso y terroso que nunca había probado. Bebió el vino, que bajó por su garganta frío como el hielo, pero reconfortante. Comió con voracidad, olvidando el frío, olvidando su miseria. Pero mientras comía, notó algo extraño. Los demás comensales no comían. Lo miraban. 12 pares de ojos fijos en cada movimiento de su mandíbula. Y a medida que comía, la comida en el plato parecía regenerarse, nunca disminuía. De repente, el sabor cambió. La carne en su boca se volvió arenosa y seca. Elías intentó tragar, pero se atragantó. Escupió en la servilleta de lino. Lo que salió de su boca no fue carne asada, sino un puñado de gusanos negros y tierra húmeda. Horrorizado, miró su copa de vino. El líquido rojo se había espesado y coagulado. Era sangre vieja. Miró las frutas, estaban podridas, cubiertas de moho gris. ¿Qué es esto?, gritó, empujando la silla hacia atrás. Es la verdad, dijo el anciano, cuya piel ahora colgaba de su cráneo como papel mojado. Todo tiene un precio, Elías. Has comido de nuestra mesa. Has aceptado nuestra hospitalidad. Las velas parpadearon y la ilusión se desvaneció. La mesa elegante desapareció. Elías vio que estaba sentado sobre una lápida rota. Los platos eran trozos de ataúd podrido. La comida eran los restos de cuerpos en descomposición. Y los comensales, ya no eran personas. Eran esqueletos vestidos con harapos, cadáveres en distintas etapas de putrefacción que lo rodeaban, bloqueando su salida. Teníamos tanta hambre, susurró la mujer del velo, acercándose a él. Su mandíbula se descolgó, abriéndose más allá de lo humanamente posible. Hambre de vida. Hambre de calor. Y tú nos has traído ambos, completó el anciano, extendiendo una mano esquelética hacia el pecho de Elías. Elías intentó correr, pero sus piernas no respondían. Sentía un peso inmenso en el estómago, como si hubiera tragado piedras. La comida de los muertos lo anclaba al suelo. No puedes irte, susurraron todos al unísono. Ahora eres parte del banquete. Los muertos se abalanzaron sobre él, no para comerlo, sino para vaciarlo. Elías sintió como su calor, sus recuerdos, su vida misma eran drenados de su cuerpo, absorbidos por las figuras hambrientas. Vio como su propia piel se volvía gris, como sus manos se marchitaban. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, los guardias encontraron el cuerpo de un vagabundo acostado sobre la tumba de la familia Alighieri. Estaba muerto, con una expresión de terror congelada en el rostro y la boca llena de tierra y gusanos. Pero lo más extraño fue que, alrededor de la tumba, había 12 sillas antiguas colocadas en un círculo perfecto. Y en la lápida principal, alguien había tallado un nuevo nombre esa misma noche, Elías, el invitado eterno. Ten mucho cuidado con quien te invita a cenar, y sobre todo, fíjate bien en lo que te sirven. Si no quieres terminar como el plato principal de una reunión espectral, suscríbete a este canal ahora mismo. Es el único menú seguro que encontrarás esta noche. Dale un like si prefieres cenar en casa y comenta cuál sería tu última cena. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, no aceptes invitaciones de desconocidos, especialmente si ya están enterrados. Historia 8, el ladrón de dientes. La avaricia es un hambre que no se sacia con comida, sino con oro. Y hay hombres que tienen tanta hambre que son capaces de buscar ese oro en las bocas de quienes ya no pueden defenderse. El saqueo de tumbas es un crimen antiguo, pero existe una especialidad aún más vil, los extractores. Aquellos que profanan el descanso eterno no por joyas o reliquias, sino para arrancar los dientes de oro de los cadáveres olvidados. Es un trabajo sucio, ruidoso y macabro.
Pero ten cuidado, porque dicen que los muertos son celosos de sus partes, y hay cosas que, una vez arrancadas, buscan desesperadamente volver a su dueño, mordiendo todo lo que encuentren en su camino. Esta es la historia de Justo, y te aseguro que después de escucharla, sentirás un dolor fantasma en tus propias encías. Justo no era un hombre valiente, era un hombre desesperado y codicioso. Conocido en los bajos fondos como el dentista, su herramienta de trabajo no era un torno esterilizado, sino un alicate oxidado y una barra de hierro. Había escuchado el rumor de que en el panteón antiguo, en la tumba de don Fulgencio, un cacique local enterrado en los años 40, había una fortuna sonriente. Decían que Fulgencio tenía toda la dentadura superior hecha de oro macizo de 24 quilates. Una fortuna pudriéndose bajo tierra. Esperó a una noche de tormenta, cuando el trueno ocultaría el ruido de su profanación. Saltó la tapia del cementerio, resbalando en el barro, y se dirigió a la tumba. La losa pesaba, pero la codicia le dio fuerzas sobrehumanas. Al desplazar la piedra, el olor a aire viciado y humedad rancia le golpeó la cara. Bajó al pozo con su linterna. El ataúd estaba podrido, la madera cedió fácilmente bajo su palanca. Y allí estaba, el cráneo de don Fulgencio, con jirones de piel seca y cabello pegado al hueso, pero brillando en la oscuridad con una sonrisa dorada y perfecta. Justo sonrió de vuelta. «Para lo que te sirven ahora, viejo», murmuró. Metió las manos en el ataúd. Agarró la mandíbula del cadáver con una mano y con la otra aplicó los alicates. El sonido fue repugnante, un crujido seco, como de nueces rompiéndose, mientras arrancaba el primer diente. Carrac. 1. Carrac. 2. El hueso del cráneo parecía resistirse, vibrando con cada extracción. Justo sudaba, no por el esfuerzo, sino por una extraña sensación de estar siendo observado desde las esquinas oscuras del panteón. Al arrancar el último diente, el cráneo se desprendió del cuello y rodó hacia un lado, quedando boca abajo. Justo guardó el botín, 12 dientes pesados y brillantes, en una bolsa de cuero, y huyó, dejando la tumba abierta bajo la lluvia. Llegó a su casa, una choza miserable en las afueras, y volcó los dientes sobre su mesa de madera. Brillaban maravillosamente bajo la luz de la bombilla. Calculó cuánto le darían en la fundición clandestina. Era rico. Se sirvió un vaso de aguardiente para celebrar y se fue a dormir, dejando los dientes en un frasco de vidrio sobre la mesa de noche. A las 3 de la mañana, un sonido lo despertó. Clac, 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 clac. Era un castañeteo rápido y rítmico. Justo se sentó en la cama, con el corazón acelerado. Miró el frasco. Los dientes se movían. Saltaban dentro del vidrio como frijoles mexicanos, chocando unos contra otros. Clac, clac, clac. Es la vibración de los camiones en la carretera, se dijo, tratando de calmarse. Cubrió el frasco con una toalla. El sonido se amortiguó, pero no cesó. De hecho, se volvió más agresivo. Ahora sonaba como si algo estuviera tratando de morder el vidrio para romperlo. De repente, el frasco estalló. Fragmentos de vidrio volaron por la habitación. Justo encendió la luz, aterrorizado. Los dientes no estaban en la mesa. No estaban en el suelo. Sintió un dolor agudo en el tobillo. Gritó y miró hacia abajo. Uno de los dientes de oro estaba incrustado en su carne, mordiendo con una fuerza imposible, como una garrapata de metal. Intentó arrancárselo, pero estaba clavado hasta el hueso. Entonces, sintió otro mordisco en la pantorrilla. Otro en el muslo. Los dientes estaban subiendo por su cuerpo, devorándolo pedazo a pedazo. Justo corrió hacia la cocina, buscando un cuchillo para quitárselos, pero tropezó y cayó. Al levantar la vista, vio algo que le heló la sangre. En el umbral de la puerta, había una figura hecha de sombras y polvo de hueso. No tenía rostro, excepto por una boca enorme, oscura y vacía, donde faltaban todos los dientes. «Devuélvemelos», susurró la figura con una voz que sonaba como tierra cayendo sobre un ataúd. «No puedo masticar mi ira sin ellos». Los dientes de oro, obedeciendo a su amo, comenzaron a moverse más rápido. Se dirigieron hacia la cara de Justo. Él gritó, cerrando la boca con fuerza, pero los dientes de oro tenían un objetivo claro.
Uno a uno, comenzaron a golpear contra sus propios dientes, rompiéndolos, arrancándolos, haciéndose espacio. Se metieron en su boca a la fuerza, implantándose dolorosamente en sus encías sangrantes, reemplazando sus dientes naturales. Justo sintió como su mandíbula ya no le pertenecía. La figura sombría levantó una mano, y en un gesto de control, cerró el puño. La mandíbula de Justo se cerró de golpe con una fuerza brutal, triturando su propia lengua. A la mañana siguiente, la policía encontró a Justo muerto en su choza. La causa oficial fue un fallo cardíaco provocado por un shock traumático. Pero el forense estaba desconcertado. La boca de Justo estaba destrozada, llena de sangre, y faltaban todos sus dientes. No había ni rastro de oro en la casa. Sin embargo, en el cementerio, los cuidadores notaron que la tumba de don Fulgencio había sido profanada, pero extrañamente, al revisar el cuerpo, encontraron que el cráneo del cacique tenía su sonrisa dorada completa, brillando más que nunca, como si acabara de ser pulida con sangre fresca. La codicia te puede costar más que dinero, te puede costar tu propia voz. Si quieres conservar tu sonrisa, suscríbete a este canal ahora mismo. No dejes que la avaricia te consuma. Dale like al vídeo si aprecias tus dientes y comenta abajo, ¿qué es lo más valioso que te llevarías a la tumba? Nos vemos en la próxima historia, si es que aún puedes gritar. Historia 9, la procesión de las ánimas. Hay caminos que nunca deben cruzarse de noche. Hay luces que, si las ves flotando en la oscuridad, nunca debes seguir. En el norte, las llaman la Santa Compaña, en otros lugares, la procesión de las ánimas. No importa el nombre, la advertencia es la misma: si ves una fila de encapuchados caminando en silencio, portando velas y rezando en una lengua olvidada, escóndete. Cierra los ojos. Tírate al suelo y finge que eres una piedra. Porque ellos no buscan el camino al cielo, buscan un relevo. Buscan a un vivo que cargue con la cruz de los muertos. Y si cometes el error de aceptar lo que te ofrecen, caminarás con ellos eternamente, con los pies sangrando y el alma fría, hasta que encuentres a otro incauto a quien pasarle tu maldición. Esta es la historia de Clara, y de por qué nunca debes mirar a los ojos de los que peregrinan en la niebla. Clara era enfermera en un pueblo rural, acostumbrada a lidiar con la muerte de manera clínica y desapegada. No creía en cuentos de viejas. Para ella, la muerte era el cese de las funciones vitales, punto. Una noche de octubre, su coche se averió en una carretera secundaria que bordeaba el viejo cementerio parroquial. Sin señal en el celular y a solo 3 kilómetros de su casa, decidió caminar. La noche era fría y una niebla baja cubría el asfalto, amortiguando el sonido de sus pasos. Mientras caminaba, comenzó a oír un murmullo. Al principio pensó que era el viento en los árboles, pero pronto el sonido tomó forma. Era un canto. Un cántico monótono, grave, repetitivo. Dais irae, dais illa. Clara sintió un escalofrío. Sabía latín por la misa de su infancia. Era un requiem. Misa de difuntos. Miró hacia el camino delante de ella y vio una luz tenue que se acercaba. No era una linterna, ni faros de coche. Eran llamas. Docenas de velas flotando en 2 filas perfectas. La lógica de Clara buscó una explicación: ¿una procesión religiosa a estas horas? ¿Un grupo de teatro? Pero a medida que se acercaban, el olor le revolvió el estómago. No olía a incienso. Olía a cera derretida mezclada con flores podridas y tierra mojada. Las figuras vestían túnicas blancas, desgarradas y sucias, con capuchas que ocultaban sus rostros. Caminaban flotando a centímetros del suelo, sin hacer ruido. El miedo ancestral, ese que vive en nuestro ADN reptiliano, le gritó a Clara que corriera, que se escondiera en la zanja. Pero la curiosidad y el escepticismo la mantuvieron clavada en el asfalto. Son personas, se dijo. Solo son personas locas. La procesión llegó a su altura. El aire se volvió gélido. Clara podía ver ahora las manos que sostenían los cirios, eran manos huesudas, translúcidas, con la piel pegada al hueso. Las velas no eran de cera, parecían hechas de grasa humana, y goteaban un líquido rojo que no se coagulaba. Nadie la miró. Pasaron de largo, ignorándola, cantando su letanía eterna.
Clara soltó el aire que había estado conteniendo, pensando que estaba a salvo. Pero entonces, el último de la fila se detuvo. Era una figura más alta que las demás, portando una gran cruz de madera negra. Se giró lentamente hacia Clara. La enfermera quiso gritar, pero su voz murió en su garganta. La figura levantó sus manos y se echó la capucha hacia atrás. No tenía rostro. Solo una calavera pulida con 2 llamas azules ardiendo en las cuencas de los ojos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que Clara reconoció la cruz. Tenía talladas las iniciales de su propio padre, fallecido hacía 10 años. La figura extendió una mano hacia ella. En ella sostenía un cirio apagado y pesado. ¿Me ayudas?, preguntó la calavera. No movió la mandíbula, pero la voz sonó en la cabeza de Clara con la dulzura de su padre. Pesa tanto, hija mía, solo un momento. Ayúdame a descansar. El corazón de Clara se rompió. La manipulación fue perfecta. Sin pensar, con lágrimas en los ojos, extendió la mano para tomar el cirio y aliviar la carga de la figura que creía ser su padre. En el momento en que sus dedos tocaron la vela, sintió un dolor abrasador. No era cera. Era un hueso. Un fémur humano, frío como el hielo pero que quemaba como fuego. El peso de 1000 años cayó sobre sus hombros. Su piel comenzó a palidecer instantáneamente. Sus ojos se hundieron. Sintió como la vida se drenaba de su cuerpo, absorbida por el hueso, y como una frialdad eterna llenaba ese vacío. La figura del esqueleto soltó la cruz y el cirio, y suspiró con alivio. Delante de los ojos de Clara, el esqueleto comenzó a ganar carne, a transformarse, a volverse luz y ascender, desapareciendo en la niebla. Había encontrado su relevo. Clara intentó soltar el hueso, pero sus manos estaban pegadas a él. Intentó caminar hacia su casa, pero sus pies no obedecían a su voluntad, obedecían al ritmo del cántico. Dais irae, dais illa. Sus labios comenzaron a moverse solos, uniéndose al coro. Se dio la vuelta y ocupó su lugar al frente de la procesión, levantando la cruz. Ahora ella era la guía. Ahora ella era la condena. Dicen que si conduces por esa carretera en las noches de niebla, puedes ver a la procesión. Y si te fijas bien, verás que quien la encabeza es una mujer con uniforme de enfermera, llorando lágrimas de sangre, buscando desesperadamente a alguien, a cualquiera, que sea tan amable o tan tonto como para aceptar su carga y dejarla descansar en paz. No cargues con los problemas de los muertos, ya tienes suficientes con los de los vivos. Si quieres evitar unirte a esta marcha eterna, suscríbete ahora mismo al canal. Es tu escudo contra la oscuridad. Dale like si alguna vez has visto luces extrañas en la carretera y comparte este vídeo para pasar la voz, antes de que tengas que pasar el hueso. Nos vemos en la próxima y última historia. Historia 10, Tierra consagrada. Existe una ley física inmutable, todo lo que sube, tiene que bajar. Y existe una ley espiritual igual de férrea, del polvo vienes y en polvo te convertirás. Damos por hecho que la tierra es una madre pasiva, un útero frío que recibe a todos sus hijos por igual, sean santos o pecadores, reyes o mendigos. Creemos que, una vez que el ataúd desciende y la tierra lo cubre, el capítulo se cierra. Pero, ¿qué sucede cuando la tierra tiene memoria? ¿Qué pasa cuando el suelo mismo tiene estándares morales y se niega a digerir algo que le provoca náuseas? Hay cadáveres tan viles, tan cargados de maldad pura, que la tierra consagrada los escupe como si fueran veneno. Esta es la historia de un entierro que nunca debió suceder, y de un cuerpo que ni el infierno quería reclamar todavía. Don Aurelio no era un hombre, era una plaga con traje de lino. Cacique de un pueblo olvidado en la sierra, había construido su fortuna sobre el dolor ajeno. Tierras robadas, familias desaparecidas, aguas envenenadas para forzar ventas baratas. Se decía que no había un solo metro cuadrado en su hacienda que no estuviera regado con la sangre de alguien que se le opuso. Cuando murió, a los 90 años, en su cama, no hubo lágrimas, solo un suspiro colectivo de alivio que recorrió el valle. Sin embargo, el miedo persistía. Incluso muerto, Aurelio inspiraba terror. Sus instrucciones finales fueron claras y pagadas por adelantado con una fortuna en oro. Quería ser enterrado en el centro exacto del cementerio viejo, el lugar más sagrado,
justo al lado de la capilla de la Virgen, desplazando tumbas antiguas si era necesario. El día del funeral, el cielo se tornó de un color violeta enfermizo. No había nubes de tormenta, pero el aire estaba cargado de electricidad estática que erizaba el vello de los brazos. El cura, un hombre joven y temeroso que había aceptado el soborno de la familia para oficiar la misa, tartamudeaba las oraciones. El ataúd de Aurelio era una monstruosidad de caoba y plomo, tan pesado que se necesitaron 8 hombres fornidos para cargarlo. Mientras la procesión avanzaba hacia el cementerio, los perros del pueblo comenzaron a aullar al unísono, un lamento desgarrador que ahogaba los cánticos fúnebres. Llegaron a la fosa. Era profunda, oscura y olía extrañamente a azufre, aunque el suelo era arcilloso. Cuando comenzaron a bajar el ataúd, las cuerdas crujieron con un sonido que recordaba a huesos rompiéndose. El cajón tocó el fondo con un golpe sordo que hizo vibrar el suelo bajo los pies de los asistentes. «Dals el descanso eterno», murmuró el cura, apresurándose a echar el primer puñado de tierra. Pero la tierra no cayó. El cura lanzó el polvo, pero una ráfaga de viento repentina y violenta, surgida de la nada dentro del agujero, sopló la tierra de vuelta a su cara, cegándolo momentáneamente. La gente murmuró, persignándose. «Es el viento, solo el viento», gritaron los capataces de Aurelio, y comenzaron a palear tierra frenéticamente para cubrir la caja. Llenaron la tumba, compactaron el suelo y colocaron las coronas de flores. Todos se fueron rápido, sin mirar atrás. Esa noche, el guardia del cementerio, un anciano llamado Jacinto que llevaba 50 años en el oficio, escuchó un ruido. No era el sonido habitual de los animales nocturnos. Era un sonido de regurgitación. Un sonido húmedo, profundo y violento, como si la tierra misma estuviera vomitando. Jacinto salió con su escopeta y su linterna. Al llegar a la tumba de Aurelio, se quedó paralizado. La tierra había sido expulsada. No excavada, sino empujada desde abajo hacia afuera, esparcida en un círculo perfecto de 10 metros. Y en el centro, descansando sobre la hierba aplastada, estaba el ataúd de caoba, intacto, brillando bajo la luna. «Maldita sea», susurró Jacinto. Pensó que eran profanadores, enemigos de Aurelio buscando venganza. Llamó a la familia. A la mañana siguiente, en medio de gritos y acusaciones, volvieron a enterrarlo. Esta vez, cavaron el doble de profundo. Esta vez, colocaron una losa de hormigón armado de 2 toneladas sobre el ataúd antes de cubrirlo con tierra. «De aquí no sale nadie», aseguró el hijo mayor de Aurelio. «Pero la tierra tiene paciencia, y la tierra consagrada tiene fuerza». La segunda noche, el fenómeno fue peor. Jacinto sintió un temblor sísmico que sacudió su caseta. Las lápidas de alrededor bailaron. Corrió hacia el centro del cementerio. Lo que vio desafiaba toda lógica. El suelo sobre la tumba de Aurelio hervía. Literalmente. La tierra burbujeaba como agua en una olla a presión. Y entonces, con un estruendo que sonó como un disparo de cañón, la losa de hormigón se partió en 2. Los fragmentos, de 1 tonelada cada uno, fueron lanzados al aire como si fueran de poliestireno. El ataúd salió disparado hacia arriba, impulsado por un geyser de lodo negro y pestilente. Cayó de lado, golpeando una estatua cercana y decapitándola. La tapa del ataúd se soltó por el impacto. Jacinto, temblando, iluminó el interior de la caja. El cuerpo de don Aurelio no estaba en paz. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de horror absoluto, sus manos estaban arañadas y llenas de astillas, como si hubiera intentado mantener la tapa cerrada desde dentro, luchando no para salir, sino para quedarse adentro, para esconderse de algo que lo perseguía en la oscuridad del pozo. La familia, desesperada y aterrada, intentó una tercera vez. «Quémalo», sugirió alguien. Pero cuando intentaron prender fuego al cuerpo, las llamas se negaban a tocar la piel y la ropa de Aurelio. El fuego se desviaba, como si el cadáver repeliera el calor. No podían quemarlo. No podían enterrarlo. Finalmente, el cura, pálido como un fantasma, habló. «No es un problema de profundidad, es un problema de rechazo. Esta tierra es santa. Este hombre es una abominación. La tierra no lo quiere. Si intentan meterlo de nuevo,
El cementerio entero se levantará para escupirlo. Tuvieron que sacarlo. Entre 4 hombres, arrastraron el ataúd fuera de las puertas de hierro forjado, más allá de los muros consagrados, hacia un barranco pedregoso y seco donde tiraban la basura y los escombros viejos. Allí, en tierra de nadie, sin cruz y sin oración, cavaron un agujero superficial y lo tiraron. En el momento en que el cuerpo tocó ese suelo maldito, la tierra se lo tragó. No hubo necesidad de palas. El suelo arenoso se abrió como unas fauces hambrientas y succionó el ataúd en segundos, cerrándose con un chasquido seco. Aurelio había encontrado su lugar. Pero dicen que, en ese barranco, nunca más volvió a crecer una sola brizna de hierba. Y los viajeros que pasan por el camino cercano aseguran que, si pegas el oído al suelo, no se escucha el silencio de la muerte. Se escuchan gritos. Gritos ahogados de un hombre que sigue cayendo, rechazado por el cielo, rechazado por la tierra sagrada, descendiendo eternamente hacia un centro que nunca llega, atrapado en el limbo de los que no tienen lugar en la creación. Hay lugares donde no eres bienvenido, ni en vida ni en muerte. Asegúrate de vivir de tal manera que, cuando llegue tu hora, la tierra te reciba con un abrazo y no con un espasmo de asco. Este ha sido el final de nuestro recorrido por los cementerios más aterradores. Si has llegado hasta aquí, eres un verdadero valiente. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte nuestra próxima serie, donde exploraremos los horrores que se esconden en los hospitales abandonados. Dale un like gigante si estas historias te han quitado el sueño y comparte este vídeo con tus amigos. Recuerda que el miedo se disfruta más en compañía. Gracias por escuchar. Buenas noches, y buena suerte.